Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios, presenta su programa Encuentros con Dios. Prepárate a escuchar la incorruptible y poderosa palabra de Dios. Palabra que salva. Palabra que sana. Palabra que libera. Palabra que imparte propósito de vida. Bienvenido a un encuentro con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera Reyes capítulo 17. Quiero que en este momento usted esté atento a lo que el Señor va a decirnos. Siempre le voy a decir, venga con una actitud de expectación a lo que Dios puede hacer y quiere hacer con su vida en esta mañana. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a tener un encuentro con Él, hermano. Y cuando tenemos encuentros con Dios, definitivamente nada va a ser igual. Nada va a ser igual. Si me le pueden quitar un poco de eco al sonido, me lo pongo un poco más agudo, por favor. Bien. Primera Reyes 17. Versículo 14 y 16. ¿Lo tenemos? Bien, dice así la palabra del Señor. Primera Reyes 17, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Padre que estás en los cielos, en esta hora de la mañana agradezco esta oportunidad que tú me concedes de poder presentarme delante de tu pueblo, Señor. Yo pido tu ayuda, que tu Espíritu Santo me dé la gracia, la habilidad de poder darme a entender, que tu nombre pueda ser glorificado y cada una de nuestras vidas bendecida, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos con la serie Gloria a Dios, gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Estamos con la serie, hermanos, procesos, ¿me escuchan? ¿Sí? Estamos con la serie Procesos de Fe. Hoy quiero compartir un tema en esa serie que es libere poder en la palabra de Dios. Libere poder en la palabra de Dios. Los versículos que leíamos dice al respecto. En el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ha dicho así. En el versículo 16, una vez más se vuelve a presentar esta declaración: conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Sabe? Una de las formas de liberar poder en la palabra de Dios es conociéndola. ¿Me escuchó? Una de las formas para liberar poder en la palabra de Dios es conociéndola. De hecho, la fe nace, crece y se desarrolla
a medida que nosotros nos exponemos al conocimiento de la palabra de Dios. Hay un dicho que quizás en más de alguna ocasión lo hemos oído, que es: conocimiento es poder. ¿Ha oído decir eso? Conocimiento es poder. Esto es muy cierto en cuanto a la palabra de Dios, ya que significa que mientras más conocimiento tengo de ella, escuche bien esto, más poder tendré a mi disposición para enfrentar las luchas, los desafíos de la vida. Entre menos conozco de Dios, de sus propósitos para con mi vida, más vulnerable soy a las situaciones que enfrento en el día a día. En Oseas capítulo 4, versículo 6, tenemos un versículo, hermano, muy significativo, que habla del por qué Israel fracasaba espiritualmente y en ocasiones iba a la esclavitud. Y dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido, fíjese, mi pueblo fue destruido no porque le faltaran armas, no porque no tuviesen personas que le dirigiese, sino simple y sencillamente porque le faltó conocimiento. Y a ese conocimiento al cual hace énfasis aquí el profeta se refiere a la palabra de Dios, hermano. El pueblo de Israel fue destruido porque le faltó disposición de atesorar la palabra que Dios le había encomendado. Y por eso es que Israel fracasaba espiritualmente. Y por eso es que Israel de repente iba como esclavo por otras naciones. Es una cosa muy grave no conocer lo que tenemos. ¿Sabe? También hablando del pueblo hebreo, dice que cuando Josué partió con el Señor y toda esa generación con él, que había estado con él, sucedió algo en la nueva generación que los marcó para mal. Y fue precisamente que les faltó educación bíblica. Dice esto que igual es triste escucharlo. Dice en Jueces 2:10: y se levantó después de ellos, es decir, después de Josué y esa generación, otra generación que no conocía. Fíjese bien, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando esta generación se enfrentó con la ignorancia, hermano, se dio cuenta que empezó a abrazar doctrinas erradas, abrazar la adoración a otros dioses, lo cual los condujo a que perdieran bendiciones de parte de Dios y hacerlos vulnerables contra sus adversarios. Esa generación se perdió. Yo le invito a que usted en su casa la lea atentamente todo ese pasaje, porque es bien interesante lo que dice. Que cuando ese pueblo dejó de amar la palabra de Dios o no se expuso de una forma correcta a ella, le abrió puertas a que el enemigo viniese y le robara y lo destruyera y finalmente lo llevase como esclavos. Todo por su falta de conocimiento. Un conocimiento que obviamente les hubiese dado poder para conservar sus bendiciones y obtener victoria sobre sus adversarios. Por otra parte, Jesucristo mismo enfatizó, escuche bien esto, que entre más conozco la fuente de la bendición, más me beneficio de ella. Un día Jesucristo tuvo un encuentro con una mujer samaritana
Y Jesucristo le dijo lo siguiente en Juan 4:10: si conocieres, fíjese bien cómo dijo el Señor, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Mire qué interesante. Aquí podemos darnos cuenta que la falta del conocimiento de quién es la fuente de toda bendición, quién soy en Cristo y lo que tengo, hermano, me priva a mí de ser bendecido por esa fuente, por esa bendición. Muchas veces el enemigo se vale de nuestra pobreza en cuanto a nuestro conocimiento a Dios, en cuanto a lo que verdaderamente somos en Cristo y lo que tenemos en Él, y se vale de nuestra ignorancia o de nuestra negligencia para hacernos vivir en mediocridad espiritual. ¿Me escuchó? Nos hace vivir en mediocridad espiritual y hasta en esclavitud. Y eso es lo que le pasó al hermano del hijo pródigo, que siendo el hijo del dueño, teniendo la posibilidad de disfrutar de las bendiciones que emanaban del hecho de ser hijo de ese padre hacendado y poderoso y rico, él tenía una mentalidad de esclavo. Tanto así que le dijo: oh, tantas veces he querido compartir con mis amigos algo y tú no me has dado nada, le dijo el padre. Le dijo al padre. ¿Y qué le dijo el papá? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras, él, aunque vivía en la abundancia, no podía disfrutar de esa bendición porque había una pobreza mental en él. No había un conocimiento que lo liberara a poseer su abundancia que por derecho le correspondía. Y allí la importancia de conocer la verdad para mantenernos libres de engaños y de limitaciones. ¿Me escuchó? Entre más conozca a Dios, sus recursos, lo que usted es y lo que tiene, más bendiciones desatará en su vida. Pero entre más las ignora, usted puede vivir como mendigo siendo rico. ¿Me escuchó? Por eso una de las peticiones del apóstol Pablo para con la iglesia fue precisamente que crecieran en un conocimiento correcto de quién es Dios, quiénes son ellos en Cristo. ¿Cuál era su propósito? Colosenses 1:9 dice la escritura: no cesamos de orar por vosotros. Fíjese bien, ¿cuál es la petición del apóstol? Yo creo que debería de ser una de nuestras peticiones constantes. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se da cuenta, amado? Una de las peticiones que deberíamos de tener constantemente en el altar de Dios es: Señor, ayúdeme a conocerte más. Conocimiento es poder, amado. Conocimiento es poder. Entre más conoces de Dios, de su bendita palabra, más poder liberarás en tu vida para que mantengas al margen a tu enemigo. ¿Me escuchó? Y sus obras. ¿Cuáles son las obras del enemigo? Robar, matar y finalmente pues abortar todo propósito y plan para tu vida. Entre más conoces de Él, más poder liberarás en tu vida para beneficiarte de la fuente de bendición que es Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Tenga disposición de conocerlo a Él. Tenga disposición de escudriñar la palabra.
Y ese conocimiento, hermano, le va a ayudar a liberar poder en esa palabra. Repito, poder liberador, poder de bendición para nosotros. Si conocemos a Dios, lo que somos en Él, lo que tenemos. ¿Qué poder, por ejemplo, se libera cuando me expongo, cuando conozco palabra de Dios? El tema era: libere poder en la palabra de Dios. ¿Qué clase de poder está disponible para mí a través de la palabra de nuestro Dios? Bien, una de las cosas, hermano, a los cuales me expongo cuando escucho palabra, cuando conozco palabra, es a un poder creativo. Ese es un poder que es desatado a medida de que usted conoce la Escritura. ¿Me escucha? Hay un poder creativo en la palabra de Dios, y a medida que la escucha puede desatar esa bendición en su vida. En Génesis capítulo 1 tenemos claramente cómo la palabra de Dios hizo de la nada todo lo que nosotros vemos. El cielo y la tierra fueron hechos con el simple palabra de Dios. En Génesis 1 está recurrente la frase que dice: y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. ¿Qué hace la palabra de Dios? Tiene un poder creativo. Tiene poder creativo. Ahora, ¿qué me beneficia a mí eso? ¿Qué me beneficia en eso? Creo, hermano, que cuando un creyente escucha atentamente la palabra de Dios, fíjese bien lo que le digo, la conoce, la atesora, la atiende, en un momento dado y bajo la soberanía de Dios, uno puede llegar a liberar milagros creativos en nuestras vidas. Un ejemplo de ello lo vemos precisamente con la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta escuchó dos cosas de parte de Dios que le hizo liberar ese conocimiento, le hizo liberar el poder en la palabra. Lo primero que escuchó oír de Dios es: bendice a mi siervo. Le dijo el profeta a la mujer: dame a mí primero. En otras palabras, le estaba diciendo el Señor: bendice a mi siervo. La otra palabra que escuchó oír de Dios fue esta: la harina no escaseará, ni el aceite menguará. Fueron palabras que Dios le dijo a la mujer, no la ignoró, no la despreció, y conforme a ese conocimiento actuó. ¿Y qué sucedió con la harina y con el aceite? Un poder creativo se desató. De lo poco que había allí en la tinaja, en la vasija, a medida que se usaba, el poder multiplicador y creativo de Dios empezó a accionar en aquellas vasijas, al punto que efectivamente no escaseó ni menguó. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer hubiese ignorado esa palabra de Dios? Esa mujer se hubiese muerto de hambre. ¿Qué hubiese pasado si ese conocimiento, que ese plan de Dios para su vida hubiese sido ignorado en ella? Pues Dios no hubiese cumplido su propósito en ella, y lo más probable es que Dios hubiese ocupado a otra persona para bendecir a su siervo. ¿Me escuchó?
Esta es una de las cosas que debemos de tener presente, hermano. Cuando yo conozco parte de la voluntad de Dios en mi vida, fíjese bien lo que le voy a decir, que es el servir a los demás con mis bienes. Porque esto es lo que hizo la viuda. Sirvió al profeta con sus bienes. Fue la voluntad de Dios para su vida. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que bendigamos a otros con lo que tenemos? Ese principio ahí está. Te bendigo para que seas no para que seas una persona que solo acumule y acumule y acumule. No es así. Si Dios nos bendice es para que tengamos disposición de bendecir. ¿Lo conoce? ¿Conoce esa voluntad de Dios para su vida? Pues le digo que a medida de que yo conozco y vivo de acuerdo a esa voluntad, yo me expongo también a esos milagros creativos. Un día el apóstol Pablo estaba preso y la iglesia de Filipos empezó a ayudarle con sus bienes y empezó a mandarle ayuda económica de víveres, etcétera, hermano. El apóstol Pablo estaba muy agradecido. Ninguna de las iglesias que él había fundado, a excepción de Filipos, tuvo la disposición de hacerlo partícipe de sus bendiciones. Y a esa iglesia que conocía la voluntad de Dios de tener para bendecir, se le dio esta promesa. En Filipenses 4, 17, 19 el apóstol escribe lo siguiente: no es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de su pastor Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí se anexa la siguiente promesa: mi Dios pues suplirá todo. Aquí hay un milagro de multiplicación, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Mire bien, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se dio cuenta que el milagro creativo de multiplicación, de provisión en lo poco, está disponible para aquellos que estén dispuestos a participar de su bendición con otros. Amado, ese conocimiento nos debería de ser generosos para con la obra, nos debería de ser generosos para con el prójimo, porque hay bendición cuando yo le creo a esa palabra. Cuando yo vivo de acuerdo a esa voluntad de Dios de ser canal de bendición para otro, de compartir aunque sea lo poco que tengo con otros, y no ser mezquino, no ser agarrado con cosas. Dios promete que lo que te queda, escuche bien lo que le voy a decir, no solamente no te faltará, sino que multiplicará, multiplicará y multiplicará. ¿Por qué le digo eso? En 2 Corintios capítulo 9, 10, 11 lo dice claramente, que el milagro de multiplicación, el milagro creativo que de lo poco abunda, que ese es un milagro creativo. Teniendo un poquito, de repente salta a abundancia. Pues allí en esa cita bíblica está claramente anexada esa bendición de ese milagro creativo, siempre y cuando estemos dispuestos a atender
a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios que me dice: bendice a tu prójimo, bendice a la obra. 2 Corintios 9, 10, 11 dice: el que da semilla al que come, al que siembra, y pan al que come, mire qué lindo lo que dice ahí, proveerá. ¿Y qué dice? Y multiplicará. ¿Se da cuenta? Que el milagro que le sucedió a la viuda de Sarepta también le puede suceder a usted y a mí, siempre y cuando estemos dispuestos a compartir lo poco que tenemos. Gente que está esperando mucho para empezar a bendecir. No. La prueba es que con lo poco usted empiece a repartir. Y el milagro creativo de Dios vendrá a su vida si le cree a la palabra. Repito, ¿quiere liberar poder creativo en la palabra de Dios? Empiece a dar. Empiece a bendecir a otros, así como lo hizo la viuda de Sarepta, que escuchó del Padre Celestial: bendice a mi siervo y después te harás para ti, pero bendice a mi siervo, porque yo te prometo, le dijo Jehová, que tu harina no escaseará, ni tu aceite menguará. Y la mujer no solamente se quedó: ay, qué bonita la promesa, qué bonita la palabra, o con el mero conocimiento, ¿verdad que no? La atesoró, lo valoró, y vio un milagro creativo de multiplicación suceder. Y por eso es que dice allí: el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará los frutos de vuestra justicia, es decir, los frutos de vuestra generosidad, de su bondad, para que estéis enriquecidos en todo, para toda ¿qué? Liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si Dios empieza a bendecir en abundancia, es cuando más también tenemos que seguir dando. ¿Me escuchó? ¿Cuánto más de alguna vez ha escuchado decir al Señor: quiero que le des esto a alguien? Yo sirvo. En tiempo de la pandemia yo fui dirigido a bendecir un familiar con cierta cantidad que Dios me lo puso en mi mente, y yo no me lo clavé, hermano. Mire, yo he comprendido una cosa, que cuando Dios pone algo en tu vida es como una uña encarnada. No te la podés quitar de encima, te duele y está ahí constantemente recordándote que tenés algo pendiente. Pasó un día, pasó 2 días y aquella cosa estaba da. Vine, le llamé, le dije: mira, yo necesito cuenta tuya, y pum, se le fue el dinero. Bien sorprendido él, bien bendecido, él ni lo creía. Y bueno, dije: Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Lo que le quiero decir, que después de eso regresó. Y de otros medios, no vino de él, vino de otros medios. Lo que sembré regresó multiplicado. Así es Dios. Cuando te atreves a creer a lo que oyes, a la palabra de Dios, cuando te indica a hacer algo, no solamente te quedes diciendo: quizás es cosa de mi imaginación. A veces nos decimos eso cuando hay cosas que no nos convienen o no nos gusta hacer, y empezamos a reprender creyendo que es obra del diablo. No, hombre, hermano, es cosa de Dios. Entonces yo le digo: no le tenga miedo a la dirección de Dios. Cuando la palabra de Dios venga a su vida y le dice: quiero que bendigas algo. Ay, Señor, pero en estas condiciones en que estamos. Ay, Señor, pero yo tengo necesidad. Pues eso se trata. Quiero que des para que yo luego te bendiga a ti. Amado, yo quiero que usted experimente ese milagro creativo en sus finanzas. No le tenga miedo a las demandas de Dios para su vida.
Jehová ha dicho algo para ti, que des algo a alguien o a la obra, dalo. Porque ahí está la palabra que dice que si lo hacemos, Él promete que tu aceite ni la harina va a escasear, al contrario, multiplicará. Proveerá y multiplicará los frutos de vuestra generosidad, dice la palabra. Así que libere poder creativo, multiplicador en la palabra de Dios sobre lo que tiene, conociendo y atendiendo a su voluntad para su vida, sirviendo con sus bienes a los demás. Y lo que tiene no le faltará, es más, le será multiplicado. Amén. Ahora bien, ¿qué otro poder se libera cuando conozco palabra de Dios? Ya hablamos del poder creativo. Hay otro poder que se libera con la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es? El poder curativo. Poder creativo, poder curativo. Creo, hermano, que cuanto más conocemos de Biblia, creo que cuando estamos en reuniones como estas, escuchando palabra de Dios pura, sin adulterar, Dios tiene poder para sanar tu cuerpo de cualquier enfermedad física, emocional y mental. No le estoy hablando de dones de sanidad ni de milagros, estoy hablando de lo que hace la palabra de Dios. Y tengo argumento, claro que sí. Salmo 107:20 dice el Señor: envió su palabra, mire qué lindo, envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. Quiero que repitan esto: envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. ¿Qué hizo posible la sanidad? Palabra de Dios. Por eso es que cada vez que estemos escuchándola, hermano, manténgase así, mire, en expectación. Sea reverente. No ande hablando con los demás. No se ande levantando en medio de prédicas. Ya por sí levantarse en horas de servicio no es muy conveniente. Mucho menos cuando estemos hablando palabra de Dios, porque con eso estamos ignorando, menospreciando en ese momento palabra de Dios. ¿Qué pensaría usted que usted estuviese hablando conmigo y de repente la dejo hablando solo o sola por irme por otra persona? Uy, qué hermano mal educado. ¿Qué piensa Dios cada vez que nosotros nos levantamos de un servicio en pleno desarrollo? ¿Qué cree que pensaría Dios de usted y de mí? Tengamos sentido común, amado. Si a usted no le gusta que le hagan eso, pues empiece a no hacerlo usted, mucho menos con Dios. Por eso yo siempre le digo: hermano, va a escuchar palabra de Dios, por favor esté atento, porque usted en este momento va a tener un encuentro con Dios que lo puede cambiar radicalmente su vida, lo puede liberar de una forma maravillosa, con tan solo ir, sin necesidad de que yo baje y les toque. La palabra de Dios tiene poder sanador. En Mateo 8:16 tenemos ejemplo. Un día Jesús estaba en la casa de Pedro, había sanado a la suegra de Pedro, y de repente muchas personas se dieron cuenta que allí estaba Jesús y empezaron a llegar de noche. Y dice esto en Mateo 8:16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué dice allí? Y con la palabra. Y con la palabra, sin necesidad de que usted ponga manos, sin necesidad de llegar a cosas extremas.
de andar ungiendo con aceite, de andar reprendiendo violentamente a la gente, de andar atándole, tantas cosas. No nos salgamos de la palabra. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué dice? Y con la palabra, y con la palabra, y con la palabra sanó a todos los enfermos. ¿A quiénes? ¿Cuántos enfermos hay aquí? Yo creo que aquí hay sanidad para su cuerpo. Con la palabra sanó a todos. Dios quiere sanarte. Libere ese poder en la palabra de Dios. Libere ese poder en la palabra de Dios. Entienda que la palabra de Dios es medicina para su cuerpo. Lo rejuvenece, lo vitaliza. ¿Qué pasó con Elías cuando estaba en aquel enebro? Dice la escritura que llegó un ángel y le puso que pan y agua, símbolo de palabra de Dios y presencia de Dios. En 2 ocasiones se repite el proceso y luego le dice: vaya hijo, ya comiste, ya te alimentaste, ahora manos a la obra, porque el largo camino te espera. Se le fue la depresión que la cual tenía, y aquel alimento le fortaleció de tal manera que cumplió el propósito de Dios para su vida. Así que, amado, cada vez que escuche palabra de Dios, venga y pregunte: Señor, algo vas a hacer conmigo en esta mañana. Y repito, no es tan importante el hecho de que usted venga aquí, páseme hermano, vamos a tomar, vamos a tocarla. No, la palabra de Dios trae sanidad. Ya lo vemos ahí. Él simplemente habla la palabra y sanidad llega en abundancia. Otro ejemplo de que la palabra de Dios tiene poder sanador y que debe de ser liberado a medida de que tú conoces esta verdad. Se recuerda aquella historia de un jefe del ejército romano que la escritura llama centurión. Ahí cerquita en Mateo 8:8 está esa historia. Y sabe que a él igual le bastó su palabra. Le bastó solamente la palabra de Jesús. Tanto así que le dijo a Jesús, Mateo 8:8, solamente di la palabra. Es increíble cómo este hombre conoce más el poder de la palabra que muchos de nosotros que ya tenemos años de estar viniendo en una iglesia y que conocemos de Biblia, pero no podemos desprender ninguna virtud de beneficio para nosotros porque solamente lo tenemos a nivel teórico. Ese conocimiento hay que apropiarse, amado. A mí me sorprende la actitud de este hombre. Solamente di la palabra. Él conocía que había poder en la palabra de Cristo, un poder sanador. Solo eso le bastó. Solo eso le bastó. Porque conocía el poder sanador en la palabra. ¿Cuántos de aquí conocemos ese poder sanador? Muchos están esperando que el pastor llegue. Muchos están esperando que el líder llegue para recibir una bendición. Hermano, no ponga sus ojos ni su confianza en los hombres. Dios quiere que aprenda a echar mano de esos recursos de bendición para su vida. Dios quiere que usted aprenda a depender de la fuente divina, que aprenda la lección que le quiso dar a la mujer samaritana. Si tú conocieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a él. Conócele a él y se recibirá bendición. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ya en Mateo 8:13 dice: y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquella misma hora. Cuando Jesús dio la palabra de sanidad, en esa misma hora
el fulano fue sano. No sabemos de qué enfermedad, ni importa. Lo importante aquí es que Dios, la palabra de Dios, tiene poder sobre toda clase de enfermedades. Los 10 leprosos fueron sanados igual. ¿Se acuerdan de esa historia? Los leprosos fueron sanados igual. De lejitos le dijeron: ay, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué les dijo Jesús? Ir y mostraos a los sacerdotes. Dios le dio una palabra a ellos, la conocieron. Ir y mostraos a los sacerdotes. Liberaron poder los leprosos en esa palabra, en el momento que conocieron la voluntad de Dios. Quería sanarles, y obedecieron y se fueron. Y durante el camino, dice la escritura, ahí en Lucas 17:14, siempre el mismo versículo: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Verdad que no hubo necesidad de que alguien pusiera mano? Y mire, yo no estoy diciendo que eso es malo, no es bíblico poner manos. Lo que le estoy diciendo ahora es que se enfoque en el poder que tiene la palabra de Dios. Que sea reverente cuando le escucha, porque puede estar perdiendo una bendición por su irreverencia. Estas personas, hermano, liberaron poder en la palabra de Dios, un poder sanador. Ellos sabían que Jesús era milagroso. Con una palabra de ellos bastaba, de él bastaba para liberarlos de su azote físico. Y así era. Ahí dice claramente que todos los que llegaron en esa noche fueron sanos. El centurión, el siervo del centurión, fue sano a través de la palabra de Cristo. Y hoy vemos estos 10 leprosos siendo sanos por palabra de Cristo. Su conocimiento liberó sanidad en sus vidas. Yo espero, hermanos, que este conocimiento que está adquiriendo del poder en la palabra de Dios le ayude a usted a liberar ese poder sanador para su cuerpo. Que no hay necesidad de esperar la administración para ser sanados. Que no hay necesidad de que el predicador venga y diga: hermano, venga, voy a orar por los enfermos. No le estoy diciendo que eso sea malo, es correcto, así debe de ser. Pero lo que le quiero decir en esta mañana es que también espere milagros de sanidad mientras oye palabra. ¿Sabe? Yo he tenido experiencias de eso. Yo me recuerdo, hermanos, que cuando estaba dando mis primeros pasos en los procesos de fe, a lo cual el Señor me sometió, de repente vino un ataque. Yo no conocía sobre guerra espiritual y que el enemigo, el trabajo de ellos es atormentarnos, hermano. ¿Me escuchó? El trabajo del diablo es atormentarte. Y a veces se vale de nuestra ignorancia para que ese tormento sea más fuerte y punzante. Pues yo empezaba y el tormento era fuerte y punzante, hermano. Y yo desconocía muchas cosas. Yo estaba batallando, pero le digo, la sanidad no solamente es en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, mental. Yo tenía una batalla a nivel mental. Yo estaba siendo atacado de una forma como usted no tiene idea, hermano. Venían pensamientos que no vale la pena pues que yo lo diga, pero eran pensamientos vergonzosos, humillantes. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué vienen recurrentemente a mí? Yo ni siquiera estaba proveyendo para eso, para decir que yo tenía una puerta de entrada ahí, al cual tenía oportunidad el diablo, ¿verdad?, de atacarme en esa área. No, simplemente estaba siendo bombardeado, como dice la palabra, por dardos de fuego del enemigo. Yo entendí eso, dardos de fuego del enemigo, que él los lanza sin que tú los busques, los lanzas y caen. Y esos dardos de fuego caen aquí, ¿ve? Yo entendí eso, aquí en la mente. Y mira, hermano, era recurrente, una cosa terrible. O sea, yo trataba de divagar mi mente, yo leía, yo hacía esto, y al mente venía,
yo me levantaba y aquello venía, el pensamiento venía. Mire, hermano, como le digo, yo daba mis primeros pasos, Dios me estaba enseñando a lo bruto. Porque yo no tuve una escuela, una capacitación previa de que me dijesen: estas son tus armas, Freddy. De lo que Dios tiene para ti, de esta forma vas a poder vencer y arrebatarle al enemigo lo que te quiere robar, o lo que está reteniendo. Yo no tenía ese tipo de enseñanzas. Así que era obviamente una víctima fácil para el adversario. Y aquí había encontrado cabida. La mente, hermano, es el campo de batalla del creyente. Y allí es donde el enemigo, repito, lanza los dichosos dardos de fuego del maligno. Esos son. Y llegan directamente a la mente para paralizarte, para destruir tu identidad, para denigrarte, para hacerte sentir poca cosa, para hacerte sentir que no vales, para hacerte sentir de que Dios no está contigo. De que una persona que piensa eso, Dios no estará con él. Yo estaba luchando de una forma terrible con esa área a nivel pensamiento. Y le voy a decir cómo Dios obró. Como yo no tenía escuela en el área espiritual, en un día de oración, hermano, yo estaba orándole a Dios con ganas, allí en mi asiento favorito, en mi banca favorita de Betel, cuando de repente llega una hermana. Esa hermana se llama Rosy Fuentes, bien recuerdo. Llega la hermana, pone las manos sobre mi cabeza y me dice: el Señor en este momento te libera de esos pensamientos. Sos libre. Punto, hermano. Y mire, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, el conocimiento de la voluntad de Dios de mantenerme libre, mi mente hizo posible mi sanidad. Y así como vino, así se fue. Y ya no tuve ataque de esa naturaleza. Una palabra ungida, ¿me escuchó? Una palabra ungida en la boca de un siervo desató sanidad mental para mí. Por eso le digo, tenga mucho cuidado cuando de repente hay ministración y hay personas que levantan su voz y Dios les da palabra. Escuche, escuche, escuche. No se haga indiferente. A esta hermana no le creo ni el pepito. A esta hermana no le creo nada. Hermano, Dios, que cuando quiere usar hasta un buey puede usar el Señor, como puso un asno. Dios puede usar a cualquier persona, hombre. Pero seamos humildes. Cuando de repente Dios está hablando sobre algo o sobre alguien, escuchemos, guardemos silencio, paremos todo y escuchemos. Porque esa palabra puede traer sanidad y liberación a una persona cautiva. ¿Me estoy dando a entender? Una palabra ungida bastó para liberarme así. Yo luchaba y luchaba y luchaba. Bueno, ya después me entendí que las armas de milicia no son carnales. No es a través de la carne como yo puedo guerrear contra el adversario. Es a través de las armas espirituales. Pero repito, el enemigo estaba aprovechándose de ¿qué? De mi ignorancia, de mi pobreza del conocimiento de las cosas que Dios ha provisto para mí, para que yo pueda gozar una vida victoriosa en todas las áreas. Pero se estaba aprovechando de esa ignorancia mía para atacarme. Ay, hermano, las batallas espirituales son reales. Nuestro adversario es real y quiere destruirte, quiere atormentarte. ¿Me escuchó? ¿Se lo vas a dejar vos? ¿Se lo vas a dejar? Que lo haga. Pues una palabra basta para que seas libre de eso. Yo creo que en este momento Dios está liberando a personas que están luchando con pensamientos profanos. Yo creo que en este momento Dios está sanando emociones heridas. Yo creo que en este momento Dios está poniendo una palabra a tu mente para desplazar esos dardos de fuego del enemigo.
En el nombre bendito de Jesús, fuera. Hay poder en la palabra de Dios. Un día, no sé cuántos años tenía, me salió un tumor aquí, en esta parte de aquí. Frecuentábamos una casa de oración con mi madre, a orar y todo eso, usted sabe. Yo recuerdo que la hermana al final del servicio pues se acercó a mí, mi mamá le comentó mi situación, que me iban a operar. Bueno, me habían operado, hermano, perdón, me operaron, pero hicieron una mala praxis conmigo. Me dejaron líquido metido aquí. Un líquido que tenía que ser extraído con jeringa, y vieras qué doloroso era eso. Solamente una vez me lo hizo el doctor, y me había programado más citas. Entonces, como les repito, frecuentábamos a esa casa de oración, y mi madre le comenta a la hermana que yo tenía ese problema. Y yo recuerdo, ya no me recuerdo del rostro ni del nombre de la persona, pero sí me recuerdo lo que me dijo. Yo estaba algo pequeñón, y me dijo: ¿usted cree que Cristo lo puede sanar? Eso me dijo. Fíjese que no oro, eso me dijo, una palabra. ¿Usted cree que Cristo lo puede sanarme? Que Jesús lo puede sanarme. Y bueno, usted sabe cómo es la fe de los niños, ¿verdad, hermano? Sí, le digo yo. Sí. Hermano, aquello empezó a desvanecerse. Empezó a deshacerse por sí solo. Yo ya no tuve necesidad de ir donde el doctor a que me metieran esa aguja y me extraeran ese líquido que me habían dejado, sino que Dios se encargó de hacer la obra. Y yo de repente, hermano, viéndome, dije: ya no tengo esto. Yo le enseñé a mí: ya no tenés nada. Nada. Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen que la voluntad de Dios es que usted sea sano? Dice allá en Isaías 55 que por su herida hemos sido nosotros curados. En pasado, note, curados. ¿Cuánto cree eso? Tenemos ese conocimiento. Libere pues, a través de este conocimiento, libere poder sanador en este momento para su vida. ¿Lo sabe? Libere el poder sanador entonces. Humildemente dígale: Señor, tu palabra dice esto, y ¿sabes qué? Yo lo creo a lo que tú dices. Tu palabra tiene poder sanador. Así que en esta mañana yo me apropio de ello, Padre. Si tú sanaste con palabra a los leprosos, tú sanaste con palabra al siervo del centurión, si tú sanaste a muchos enfermos en aquella noche con el poder de tu palabra, yo creo que ese mismo Jesús a quien le sucedió, hizo tantas cosas ayer, lo puede hacer hoy y lo seguirá haciendo mañana, porque Él es el mismo de ayer, hoy y mañana. Benefíciese, hermano, de ese poder sanador de Dios. Ahora bien, ¿qué otro poder se libera cuando conozco palabra de Dios? Poder restaurador, hermano. Ya hablamos poder creativo, poder curativo, y ahora hablemos de un poder restaurador. ¿Sabe? En Ezequiel 37, 1 al 14, obviamente no voy a leer todo, se nos presenta una escena aterradora. Un valle de huesos secos en extremo, es decir, que se estaban deshaciendo, hermano. A eso se refiere. Secos en extremo quiere decir que estaban deshaciendo ya los huesos. Al profeta Ezequiel, Jehová le dice: ¿vivirán estos huesos? Y bueno, el profeta tiene una respuesta muy natural y le dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Y luego recibe una orden, Ezequiel, bien curiosa, y es la siguiente, escuche bien:
Ezequiel 37, 4, 6. Ahí sí voy a leer esto. Ezequiel 37, 4, 6. Fíjese bien. Jehová le da una orden al profeta que hablara, escuche bien, palabra de restauración a aquellos huesos. Y era esta la palabra. Ezequiel 37, 4, 6. Profetiza sobre estos huesos. Profetiza, háblales, declárales y diles: huesos secos. Y escuche esto: oíd palabra de Jehová. No dijo oigan mi palabra. No, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y subiréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios le dio una palabra específica para esos huesos secos al profeta. Fíjese bien, cuando el profeta abrió su boca y empezó a compartir palabra de Dios, empezó a liberar que un poder restaurador sobre aquellos huesos. Y tenemos esto: Ezequiel 37, 7, 10, el resultado de la palabra de Dios en acción. Ezequiel 37, 7, 10 dice: profeticé pues como me fue mandado. Fíjese bien. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Ojo, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sus pies, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El punto es el siguiente: cuando un hombre o una mujer divinamente comisionados por Dios comparte la palabra de Dios pura, sin adulterar, sucederán milagros de restauración. ¿Me escuchó? Cualquier hombre o mujer divinamente comisionados por Dios que comparten palabra de Él, en ese momento sucede ¿qué? Un poder restaurador para nuestra vida, amado. ¿Cuántos de nosotros somos testigos de eso? Cada uno de nosotros somos testigos de eso, de ese poder restaurador. ¿Qué dice la Escritura de lo que éramos antes? ¿Estábamos muertos en qué? Ahí éramos parte de un gran valle de huesos secos, hermano. Todos nosotros que nos vemos aquí éramos parte de un valle de huesos secos. Pero de repente nos expusimos a siervos que compartían palabra de Dios. Y cuando nosotros comprendimos este misterio maravilloso de la salvación, el poder de la sangre de Cristo, el poder de su sacrificio, dice la Escritura que literalmente nos dio vida. El poder creer a ese conocimiento, y empezó a nosotros surgir vida dentro nuestro, al punto que ahora estamos en pie y listos para cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida.
Cada uno de ustedes ha sido testigo de este poder restaurador. Si tú tienes personas que necesitan ser restauradas en su vida en cualquier área, tráigalos a un encuentro con la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Si usted tiene personas que necesitan ser restauradas en cualquier área, expóngalos a la palabra de Dios y serán restaurados. Padres, madres, hijos, familias enteras han sido restaurados cuando se exponen a esa bendita palabra. La palabra de Dios es poderosa. En tiempo de pandemia, hermano, estábamos bombardeados de malas noticias. El pánico se había apoderado de muchas personas. Dios me dirigió a empezar a escuchar mensajes de fe, de bendición, que Dios tiene propósitos en medio de calamidades, que Dios puede marcar diferencia aun cuando no hay esperanza en el mundo, en un hijo de Dios. Y hermano, antes, cuando eso empezaba, como repito, estábamos tan bombardeados de malas noticias que nuestros cuerpos empezaron a resentir eso. Algunos les entró miedo, algunos no querían comer, les entró pánico, etcétera, qué sé yo. Entonces, repito, Dios empezó a dirigirme a que escuchara mensajes de fe. Y créame, hermano, que a medida de que yo iba escuchándole mañana, porque con eso me levantaba, escuchando mensajes, acostándome con mensajes que alimentaran mi ser interior, todo eso empezó a desvanecerse. Yo no empecé a sentir miedo. Se fue. Yo, para serles sincero, hermano, yo el asunto de la pandemia, yo no sentí pánico, yo no sentí miedo. A mí me afectó otra cosa, y ya se lo dije un jueves pasado, ¿eh? Otra cosa me afectó a mí, pero no la pandemia. Yo me había aferrado tanto a la palabra de Dios, a esperar en Dios en tiempos de calamidades, y yo decía: Señor, hoy es el tiempo donde tu iglesia puede ver grandes milagros. Hoy es el tiempo donde el justo debe de vivir por su fe. Hoy es el tiempo donde el justo debe de caminar por fe. No debe de permitir que el miedo lo domine. No debe permitir que el miedo le arrebate su propósito, su visión. Y eso empezó a hacer vida en mí, hermano, al punto de que así le digo, no tuve miedo, y alabado a Dios por eso. Y no tengo miedo. Y ahí ven mis papás igual, hermano, ahí están. Ellos iban al mercado, también nosotros íbamos al mercado, teníamos y todo eso. Y gracias a Dios, Dios nos ha guardado, hermano. Obviamente no estamos comportándonos de una forma imprudente, ¿verdad? Pero tampoco somos víctimas del miedo. Todo este tiempo me enseñó a mí a practicar lo que compartía con ustedes. Créame, amado, que me sirvió. Y el Señor restaura, el Señor puede cambiar cosas dentro de nosotros que el enemigo quiere secar. Pero debe de exponerse a la palabra de Dios. No ande escuchando malas noticias, hombre. No ande escuchando noticias que lo que generan es intranquilidad para su alma y para su mente. Escuche un buen sermón. Escuche una buena prédica de fe, de confianza en Dios. ¿Escuchó? Esa es comida para nosotros. Y yo le digo, hermano, va a venir lo que venga, pero como bien dice la Escritura, el que está parado en ese fundamento que es Cristo, ninguna tempestad ni fuerte marejada lo derribará. ¿Cree usted en eso? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Liberemos poder en la palabra de Dios. Libere poder en la palabra de Dios. Entre más conoce palabra de Dios, más poder va a liberar y va a estar a disposición suyo. Poder creativo.
poder curativo, poder restaurador, está a disposición suya. Si escucha atentamente la voz de Jehová su Dios. Padre que estás en los cielos, hemos compartido tu palabra. Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús, yo creo que mientras hemos estado compartiendo tu palabra, tú has hecho cosas grandes, Padre, en la mente, en las emociones, en los sentimientos y en el cuerpo de cada uno de mis hermanos y en cada una de las personas que escuchará este audio, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu palabra no conoce de límites ni de fronteras y trasciende. Padre, en el nombre de Jesús, hemos escuchado, hemos leído que tu palabra tiene poder creativo. Multiplica lo que tenemos cuando estamos dispuestos a cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando conocemos que parte de esa voluntad es ser de bendición para otros y empezamos a compartir lo que tenemos, milagros de multiplicación y creativos empezarán a fluir en nuestras vidas. Eso poco será multiplicado con la bendición de Dios. Y es que creo, Padre, que lo bendecido por ti, que lo poco bendecido por ti es mucho, Padre. Basta y sobra, Padre Santo. En esta mañana, Señor, yo sé que muchos de los que están aquí, los que puedan estar escuchando este audio, Señor de la gloria, puedan tener algún tipo de comisión de parte tuya para bendecir a otros, y pueda que el miedo o la duda los esté deteniendo. Pues en esta hora, en el nombre de Jesús, Él te dice: no temas, haz lo que te he mandado hacer, hazlo sin miedo. Y esos milagros de multiplicación y esos milagros creativos vendrán a tu vida, vendrán sobre tu mesa, vendrán sobre lo que emprendas tu mano. Lo que tienes con su bendición no escaseará y multiplicará para que siga siendo de bendición. En el nombre de Jesús lo declaro. También, Señor, en esta hora, todo cuerpo enfermo, ya sea, Señor, en lo físico, ya sea en el alma, ya sea en la mente, en los sentimientos, emociones, cual sea el ataque del enemigo, Padre, sé que hay poder en tu palabra. Y sé que en este momento tú estás hasta haciendo milagros de sanidad en esos cuerpos, en pensamientos, en sentimientos, en emociones, porque nos hemos expuesto a esta verdad. Y tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y en esta mañana, Padre, declaro que esa verdad fluye en la mente de mis hermanos y de todo el que escucha. Y que ese conocimiento y que esa verdad está en este momento sanando sus cuerpos, Padre. Dolores de cabeza, Señor, enfermedades estomacales, Padre, intestino, Señor, Padre, cual sea el nombre de la enfermedad, tu palabra dice, Señor, que tú estás sobre todo nombre. Hay un nombre que está sobre todo nombre y es el nombre de Cristo. Hay poder, Señor, fluyendo en tu palabra y en ese bendito nombre. Y declaramos en esta mañana salud a esos cuerpos enfermos. Rodillas endebles son fortalecidas en el nombre poderoso de Jesús.
cualquier tipo de tumor o quiste, Señor, en algún órgano, sea desvanecido por el poder de tu palabra. Porque tú enviaste tu palabra y lo sanaste de su ruina. Puede ser que el médico te ha dado una mala noticia, pues yo te digo que hay otra buena noticia para ti y quiero que creas en ella. Él ha dicho: yo soy tu médico por excelencia, yo soy tu sanador, yo soy tu sanador. Sana, Padre, con el poder de tu palabra. Venga sanando todo cuerpo, dolores de espalda, Señor, articulaciones, Señor. Cual sea el padecimiento en esta mañana, creemos que hay poder curativo en tu palabra. Y es desatado en esta hora. Es desatado en esta hora. Y tu pueblo recibe esa sanidad. Recíbelo. Recíbelo. Padre, aquí hay emociones dañadas, sentimientos afectados por el temor, por el pánico a esta pandemia, a este enemigo invisible, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que habita bajo la sombra del Omnipotente estará seguro. No tendrá temor, Señor, de pestilencia que vuele de día, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aleluya. Yo creo eso, papá. Y en esta mañana ese miedo se va en el nombre de Jesús. Santo Rabajaisa. Esa ansiedad se va porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Donde estamos seguros. Tu palabra es nuestra garantía. Y ¿sabes qué? Yo creo en ello. He conocido esta verdad y sé que esta verdad me libera. No solamente de enfermedades físicas, sino también de enfermedades emocionales. Todo ataque de pánico, de miedo, en esta mañana se da en el nombre de Jesús. Hay personas que puedan estar luchando con algún pensamiento recurrente que les está hostigando, que les está atormentando. Dice el Señor que en esta mañana yo liberto tus pensamientos de ese dardo de fuego del enemigo. Sos libre. Sos libre. Ya no más. Ya no más. Ya no más. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Clamo por milagros de restauración, Señor. Hay gente que se ha apagado, Padre, que se ha debilitado espiritualmente, que ha perdido la visión, que ha perdido propósito. No ha sido por casualidad que hayan venido en esta mañana, papá. No es casualidad que estén en esta mañana. Es porque tú tienes milagros de restauración preparados para ellos en esta hora. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Oíd palabra de Jehová. Y dice el Señor: vivirás, vivirás, vivirás para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Estás en el momento y el lugar indicado. Y hay poder restaurador para ti en este momento disponible. Padre, venga restaurando esos ánimos espirituales.
venga restaurando esos propósitos espirituales que han sido arrebatados por el diablo. Por A o B razón los tiene sepultados, pero ahora han escuchado palabra de Jehová. Ahora han escuchado palabra de Jehová. Y sé que hay poder restaurador en tu palabra. Y sé que esos huesos secos en extremo están recobrando vida, están recobrando propósito y están siendo puestos en pie para cumplir los mandamientos tuyos. Alabanza, santo, rama, anda y alaba aquí. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, santo de los santos. Señor, hemos declarado en esta mañana vida a esos huesos. Hemos declarado vida a esos huesos. Y sanidad ha traído en abundancia, Padre. En abundancia. En abundancia. En abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien más que quiere añadirse. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder restaurador en esta mañana. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurarte. No te quedes como estás. Salta, salta, salta. Escapa por tu vida. Restaura en esta mañana, papá. Restaura en esta mañana estas vidas. Padre, mi hermana ha dado este paso de fe. Sin importar lo que digan, sin importar, Señor. Ella está viendo una necesidad que tiene de ti. Y en esta hora tú la sacias. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y en esta mañana Dios ha saciado tu alma. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Adelante pues, porque largo camino te espera, porque propósitos tengo para tu vida, y no te dejaré ni te desampararé hasta que acabes la obra que comisioné en ti, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, poder. Gracias por ese poder creativo. Gracias por ese poder curativo. Gracias por ese poder restaurador fluyendo en esta mañana. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Bebe, 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 bebe del agua. Bebe, bebe, bebe del agua. Bebe. Sacia, sacia tu sed, sacia tu sed. Porque hay cosas pendientes contigo que yo acabo, dice el Señor. Anda, anda, ya la vacía. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere exponerse a ese poder restaurador de la palabra de Dios? Pues aquí está el altar de... Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Padre, en esta mañana te damos gloria, te damos alabanza. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Gracias por esas restauraciones, papá. Gracias por esas restauraciones. Gracias por esas restauraciones. Gracias, 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 gracias. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Dele gracias al Señor, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias.
gracia, dele gracia, dele gracia. Hay bendición para el que quiera. Hay bendición para el que quiere. Hay bendición en abundancia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, 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 Padre, gracias. Oh, Espíritu sopla. Oh, Espíritu Santo, gracias por tu santa presencia en este lugar, por hacer real la presencia de Cristo en nuestras vidas, por hacer real cada promesa en nuestras vidas. Gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Bendice a mis hermanos, Padre. Guárdalos en el hueco de tu mano y que sigan adelante en este camino, Padre. Gracias, papá. Te damos la gloria, te damos la honra por todo lo que tú has hecho. Seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Todo aquel que ha sido expuesto a este poder restaurador, yo quiero que repita estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta mañana yo declaro que tu Espíritu Santo ha restaurado mi espíritu. Mi lámpara vuelve a brillar. Mi propósito vuelve a ser vida en mí. Gracias, Señor, por ese poder restaurador en mi vida. Gracias. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por mi restauración. Gracias. Gracias. Y todo el pueblo dice: amén. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.